que el reclamo de alimentos fluya. Y acá les vamos a compartir un aprendizaje que me regaló Ercilia. Una vez, pobre Ercilia, no te nombro más. Voy a llamarla ahora Marinés, que es la hermana. Yo tenía algunas dificultades para enfrentar los procesos de alimentos porque no lograba que el progenitor pague. O sea, yo en algún momento flashé que yo lo iba a lograr. Bueno, es propio Y de fui la forma de familia. claro, ¿no? Digo, como... Claro, lo importante es que dentro de mi rol profesional, yo no estaba viendo que había hecho todo lo jurídicamente posible para que eso sucediera. Pero yo, que estaba truchifanatizada con la abogacía sistémica, pensaba que a través del derecho sistémico podíamos hacer que pague el que aún no quería que pague. Bueno, eso no sucede, ni con la abogacía tradicional, ni con el derecho colaborativo, porque el derecho sistémico no es una forma pacífica de hacer un cumplimiento coercitivo. ¿Sí? No es una forma pacífica de obligar a un otro a cumplir. Es otra cosa el derecho sistémico. Bien, por ahí no sé, pero tiene que ver con esto de una mirada más amorosa del conflicto y de nosotros como humanos. Pero no tiene que ver con obligar de forma pacífica a un otro a cumplir. Entonces, en definitiva, el que no quiere pagar, no paga. ¿Sí? O lamentablemente es así. Entonces, como era mi aprendizaje de vida, lo que pensamos, lo que copensamos con Ercilia, esta palabra la traigo de Ale Huerta, es ¿por qué no le cambiamos el nombre? ¿Por qué decimos alimentos como cuando decíamos tenencia, ¿se acuerdan? ¿Por qué no pensamos en una distribución equitativa de los gastos, ¿sí? De los menores? Y ahí la contabilidad sistémica nos ayuda a entender que esto que habíamos dejado como puntapié el encuentro pasado, ¿qué pasa cuando yo siento o estoy atendiendo a partes que sienten que el otro progenitor no paga? Bueno, pero ¿cuánto paga? No, casi nada, pero casi nada, ¿cuánto es en plata? ¿Y cuánto de esa plata que paga cancela de los gastos de los menores involucrados? Porque entre el 0 y el 100 hay, aprendí, un montón de números. Entonces, es importante porque de esa forma acompaño de forma consciente a que ese progenitor que no tenía un lugar en el sistema, al menos tenga un lugar dedicado al 5%, que es lo que está cumpliendo. ¿Tiene un lugar? Sí, como padre biológico, en el corazón, abajo del iceberg, entendemos que eso es súper importante, pero hay veces que en la 3D, como decimos nosotras, o en el marco del proceso judicial, es difícil darle un lugar al progenitor que se busca un abogado penalista. No, y pasa también que estoy pensando en todos los casos que tuve también hay carrera que cuando se le da el lugar al progenitor que en realidad hay veces que debería conocerlo, pero desconoce realmente cuál es la condición que debería pasar, por una cuestión de que, como siempre, las mujeres nos hacemos cargo de todo, socialmente y en las familias. Cuando él se ubica en el lugar, y eso lo viví, no porque lo digas ahora, pero lo viví en las causas, y toma conciencia de lo que es el gasto, la contribución y demás, se empiezan a mover otras cuestiones. Por ejemplo, está más presente en la vida del hijo. Y eso tiene que ver con eso que decís de darle el lugar, no tanto en la parte de los alimentos y también el lugar, ¿no? El lugar que no tuvo por lo que fuera, no importa, no voy a decir por qué se fue, porque no todos se van. Algunos no tienen lugar porque no los dejan cumplir. Y también me gustaría aportar en este tema que con la práctica vemos que muchas veces esto de darle un número, ¿no? Viene una mamá, como planteaste un ejemplo, que siente que se le paga poco y que en la realidad, es verdad, no alcanza. Pero distinto es poco a un 30%, a un 20%, a un 15%.
Eso realmente en la práctica de derecho sistémico da mucha paz. En esto de la pertenencia, de darle lugar a ese progenitor, con el número, con un porcentaje, fíjense con algo que parece tan simple, qué lugar le damos a un progenitor en la vida de esas infancias. Y también muchas veces, en el caso de alimentos, sucede que se le obliga a alguno de los progenitores, bueno, que tiene que pagar, por ejemplo, el 50%. Y ese 50% no lo paga, como decía Soli. Hemos intentado, a veces sale, pero si no quiere pagar, no paga. Y copensando también, encontramos que un movimiento que se puede hacer, movimientos son estos, le llamamos a estas áreas creativas, donde abogados, contadores y toda la comunidad nos ponemos a crear soluciones pacíficas, es incluirlo en la vida de los menores. Porque muchas veces se le pide, ¿no?, el dinero, pero nunca llega una foto, nunca llega un regalito que se envió, ¿sí? Entonces como que a esa parte solo se le pide el monto. Y del otro lado no hay eso como, ¿no?, esa participación, eso de que si están a distancia, porque hemos tenido casos que padre y madre están a mucha distancia física, entonces los niños no tienen cotidianidad con alguno de los progenitores. Entonces, en una llamada de Zoom que puedan estar, ¿sí? Hay que crearlas a las soluciones también para dar estos lugares. Y les aseguramos que esas estrategias aportan mucho a los acuerdos y a que baje la espuma, como decimos, ¿no?, en la jerga. Sí. Hacemos un posicionamiento. Si alguien tiene ganas, la idea es trabajar un reclamo de alimentos. Así que si alguien se siente convocado, después vamos a trabajar cómo sería el lugar ordenado en una liquidación de sociedad conyugal. Pero si alguien tiene ganas, levanta la mano, si no, elegimos así. Sorteo no, porque... Sorteo no, pues no me sé el nombre de nadie. Tengo tercera fila, cuarta persona. Claro. No, esto de que vienen acá y juegan. Los que se paran adelante. No me hagan remarla. Dejó la silla, ¿no? Ay, muchas gracias. Allá tenemos una participante. Ahí, dos. Párense. Sí, dale. Sí, muchas gracias. Ya con ellas dos estamos. Para empezar, pero después vamos a seguir, ¿eh? Bueno, entonces acá. ¿Cómo es tu nombre? Mara. Bienvenida, Mara. Romina. Bienvenida, Romina. Bueno, acá tenemos dos progenitores en el marco de un incumplimiento de cuota alimentaria. ¿Sí? Imagínense que nosotros somos los profesionales de la abogacía que tratamos de guiarlos. Acuérdense que detrás de estos progenitores van a estar su papá, puede ser, y su mamá. Su mamá y su papá. ¿Sí? Entonces, bien. Cari, que es ella, yo me sé el nombre porque la conozco desde que soy chica, bienvenida, va a ocupar el lugar de la infancia. ¿A dónde se imaginan ustedes que tiene que estar la infancia en el marco de este incumplimiento de cuota alimentaria? Miren a dónde se posiciona. La gente de Zoom puede participar, poner ahí en el chat dónde tendrían que estar las infancias en este conflicto. En el medio, bien, adentro, vamos, ahí. Ahí. ¿Entró a dónde? Al conflicto. Bien. Entró a lo que le decimos nosotros, en resolución consciente de conflictos, al campo de batalla. ¿Sí? Ese nene, esa nena, en 3, 2, 1, asma, mínimo, sí. Alguna enfermedad, ¿sí?, psicosomática, por ahí no. Pero, como les contamos en el encuentro pasado, la idea acá es ordenar los vínculos, así que le vamos a dar lugar.
dar el lugar que corresponde a esta infancia. Estén atentos, es muy importante. ¡Ah! Afuera. ¡A jugar! ¡A jugar! ¿Sí? ¿Se entendió cuál es el lugar correcto para una infancia en un reclamo de alimentos? ¿Tenés ganas de volver ahora? No. No, yo estoy jugando. ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Cómo estás acá? Yo tengo ganas de llegar a un buen acuerdo. Muchas No gracias. quiero más conflicto. No quiero más conflictos. ¿Algo más? Ujú. Pasamos al otro tema. Sí. Al otro ¿Puede tema. ser? Y lo que pasa es que nosotros estamos proyectando para estudiarnos el Zoom. Ah, o sea que si claro, no puedo hacer todo. Las Sí, dos pues cosas siempre para la uno. gemela, ¿cómo está si la querés, gemela? lo hago, pero sería interrumpir lo que estás haciendo. ¿Vos vas a pasar a hacer otro ejercicio o Vamos a hablar de liquidación de sociedad conyugal. querés ver? No, lo dejamos ahí. ¿Se la bancan? ¿Un ratito más paradas? ¿Puede ser? Si querés, yo te lo pongo. No, está perfecto ahí. Ahí. Bueno, entonces, en esto del equilibrio entre el dar y el tomar, en el momento de hacer un acuerdo de división de bienes o enfrentarnos a cómo se dividen estos bienes, tenemos que entender una de las leyes que nombramos en el encuentro pasado, que es la ley de jerarquía. Entonces, es importante dar tratamiento de forma ordenada a las cuestiones que se sucedieron en este matrimonio. ¿Sí? Que ahora quiere vivir sus bienes o no. Bueno. Entonces, ordenadamente, la propuesta es preguntarles qué sucedió antes. Si lo que se dio antes de que hubiera hijos para hacer ese reclamo de alimentos, o bien es porque lo que sucedió fue que primero llegó el hijo y después compraron la casa o lo que sea, primero lo primero. En general, no siempre, pero en general lo que primero sucede es la pareja. Entonces, es común ver que los procesos en el marco del derecho de las familias se complejizan, no se resuelven porque no tienen resuelta o elaborada la separación de esta pareja. ¿Sí? Entonces, las heridas que quedan de esta pareja se plantean como reclamos que subyacen al reclamo escrito. ¿Sí? Entonces, mal puedo yo avanzar en un proceso de alimentos o en un proceso de liquidación de sociedad conyugal si no está elaborado el duelo de esa pareja. O al menos que haya comenzado. Cuando hay un divorcio en el medio, por lo menos hay algo charlado. Pero cuando esta pareja ni siquiera se casó, es un poquito más complejo. ¿Sí? Porque vamos directo al reclamo alimentario o a la división de bienes. ¿Se entiende? Entonces, cuando llegan al estudio los clientes, una buena pregunta que se pueden hacer para adentro es, ¿por qué se están peleando tanto? Eso es para adentro. Y empezamos a ver por qué hay tanto conflicto. Y empezamos a encontrar los desórdenes de las leyes sistémicas. ¿Se comprende eso? Cómo existen las leyes jurídicas, bien ustedes, pero están las leyes sistémicas que nos ayudan a trabajar primero con lo primero, con la jerarquía, ¿sí? Primero la pareja, luego alimentos, ¿sí? Y de esa forma el conflicto va mermando a veces, porque a veces recuerden que el conflicto une y las personas necesitan seguirse peleando. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, para que el lugar como profesionales sea ordenado y no ayudemos de más, por vencer el equilibrio entre el dar y el tomar. Todo el tiempo nos movemos en esas tres leyes. ¿Sí? Bueno, tenemos este cliente
que vino con todo su sistema. ¿Se acuerdan de la vez pasada, los que no estuvieron? Al estudio no llega, se ríe, te acordás, Ale. Al estudio no llega solo un cliente, sino todo su sistema familiar. ¿Sí? Con reclamo de alimentos, con reclamo de división de sociedad conyugal. Bueno, para quienes nunca participaron de una constelación o de un posicionamiento, recuerden que cuando uno está participando empezamos a sentir cosas. Por eso a los que no fueron nunca a un taller, les recomiendo que lo vivan, porque es algo vivencia. Entonces, sí, traeme los padres de este... ¿Quién me ayuda? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que compré? Muchas gracias. Mientras Sol iba posicionando personas, ¿qué es lo que le agrega complejidad a una división de bienes? ¿Sí? Estos excónyuges están dividiéndose los bienes no en muy buenos términos, por ejemplo, por eso vienen las soluciones conscientes. Entonces, imaginemos, y ahora nos vamos a empezar a mover, ¿sí? Supongamos que vos sos una mujer, ¿sí? Que se dedicó a criar a los hijos, trabajó, pero un poco, ¿sí? Porque insume mucho tiempo hacerse cargo de las infancias, ¿no? Por ejemplo. Entonces trabajó un poco, tuvo un emprendimiento chiquito, así, eso es para otro taller, me vuelvo loca como contador. No, para ganarse unos pesos, porque cuidar a los hijos, hacer de Uber es un montón, ya que son mamás. Los cumpleaños, hacerse cargo de las tareas escolares, bueno, un montón de cosas que hizo esta mamá, ¿sí? Y este papá, ¿sí? Este ex cónyuge, igual acuérdense que las infancias están afuera, se dedicó a trabajar, ¿no? Trabajó más, por ejemplo, traía el sueldo todos los meses a la casa, ganaba más, porque sucede, ¿no? Aportaba mucho dinero, ¿no? Entonces, a la hora de dividir los bienes, ¿sí? Y ahora nos vamos a mover. ¿Dónde empiezan, por ejemplo, los conflictos? Sí, sí. Si este ex cónyuge, permiso, se desordenó, en general todos nos desordenamos. Recuerden que estos desórdenes son por amor. Siempre está desordenado, pero siempre es amor, ¿sí? Por amor se desordenó y se vino para acá y ocupó ese lugar de ahí atrás. Pueden pelearse. ¿Cómo fue pico de rating en el encuentro pasado esto de maternar o paternar a la pareja? Nos llegaron un montón de mensajitos que cayeron fichas como locos. Entonces, ¿qué pasa con este ex cónyuge que paternó un poco, sin querer queriendo, como el chavo, ¿no? A esta mujer, ¿no? A la hora de la división de bienes, está como en un lugar desordenado. ¿Por qué? Porque la división de bienes, si hay una casa, hay que hacer 50 y 50, por ejemplo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Empieza el tema del reconocimiento, ¿no? Esta mujer no solo reclama los bienes que le corresponden por ley, sino que en este reclamo subyacente del que hablaba Soli, el que está abajo del iceberg, tal vez ella le reclama todos aquellos años de mi vida que te di para que vos salgas a trabajar y hagas todo ese dinero que hiciste. ¿Sí? Que te hayas desarrollado laboralmente. ¿Sí? Entonces, esos reclamos subyacentes son los que tiñen, o sea, más que tiñen, lo eclipsan, ¿sí? Al expediente. Lo complejizan más porque, ¿cómo podemos evaluar en dinero, en número, esta sensación que tiene esta mujer? ¿Tiene un valor esa pérdida? Es como muy del sentir, ¿no? Entonces, es muy difícil que se pongan de acuerdo, principalmente en la comunicación. Cédula, notificación, llamamos al cónyuge y no atiende, ¿sí? ¿Por qué?
Porque acá, ¿se están mirando o no se están mirando? ¿Sí? Ella está de espaldas a él. ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo como decíamos la vez pasada? Acá, problemas de comunicación, seguro. Y este reclamo del sentir esos años, él no tiene idea tampoco, ¿eh? Él nos ha pasado mucho en un caso que le decía, yo le doy todo, agarrá nena, decíamos, ¿no? Le doy de todo, pero si tiene la tarjeta, que agarre la casa, departamento, y esta mujer no podía. Decíamos, bueno, hay que dividir, ¿qué hay? Vos para acá, yo para allá, y esta mujer, no, indefensa, no podía tomar ni siquiera cuando se estaba beneficiando, porque a veces es más complicado, alguno de los dos no quiere entregar nada y es más difícil, pero en este caso, el ex cónyuge sí tenía ganas de repartir, pero esta mujer muchas veces no puede tomar, ¿sí? Porque está en un estado, decimos, como un estado del ser, un poco niño. ¿Pero por qué? Porque seguramente este conflicto la invita a mirar por ahí alguna herida con olor a naftalina, como decimos nosotras, tal vez con sus propios padres. ¿Ven cómo trabajamos sistémicamente? Entonces, si ella un ratito se da vuelta, permiso, ¿sí? Y ordena esta situación, agradece por la vida a ese papá, que seguramente tuvo faltas, a esta mamá, ¿sí? Le da un lugar, decimos, en esto de que también pertenecen, ya no necesita este agujero taparlo con nadie, ni con un cónyuge, ni con un amigo, ni con trabajo. Es un movimiento muy interno. Y a este señor lo libera y lo devuelve con sus padres. ¿Sí? Porque ese lugar, que seguramente fue por amor, es muy agotador también. Y trae mucha confusión. De esta forma, él también puede reconocer mucho de la labor de esta mujer dentro de la familia, porque a veces pasa de este lado y dicen, no, si yo hice todo, ¿no? Porque hay un equilibrio que tiene que haber también en la sociedad conyugal. ¿No? ¿Querés agregar algo? No. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿La gente del Zoom? ¿Venimos bien? Sí, sí, gracias, no tenemos problemas. Sí, ¿están todos bien? Entonces, ¿ven cómo de esta forma se va como ordenando y esta comunicación? Ella charla un ratito los temas pendientes, que te lo puede hacer en la constelación, en terapia, ¿sí? En otro ámbito, donde ella pueda ordenar un poco eso, y después ya está re fuerte, chapa y pintura hecha para darse vuelta de nuevo y poder mirar cómo sonríe ella, por fin, ¿sí? Y también le devuelve el lugar, que a veces esta persona, que siempre estuvo acá, que lo único que supo es como paternar, y no vino a soluciones conscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no consteló, no hizo derecho sistémico, está en el medio de un conflicto jurídico común y corriente, no entiende nada tampoco cuando ella cambia de postura, ¿eh? Porque eso también tenemos que tener en cuenta como profesionales sistémicos. Ella tal vez elaboró un montón de cosas, pero la realidad de este sujeto no cambia. Yo que di muchos años de retiros espirituales católicos, el padre Andrés decía, miren que ustedes vinieron al retiro, lo de afuera sigue igual. Porque muchas veces vinimos, hicimos el proceso, le metimos garra, me di cuenta, evalué mi reclamo subyacente, porque el reclamo subyacente, esa sensación de reconocimiento, se puede evaluar con números. Por ejemplo, si ella reclama todos los años que te di y no me desarrollé profesionalmente por haber criado niños, no están acá, así que puede ser cualquier cosa, tiene un valor. ¿Cuánto es? Es un montón. Entonces acá está esta contadora sistémica que evalúa ese montón. Y acá le hablo a profesionales de ciencias económicas, que el cuento pasado estuvieron también,
Hay formas. Pero bueno, ¿qué te hubiera gustado ser? Yo hubiera sido pintora, porque también flasheamos un poco, ¿no? Entonces, bueno, nos sentamos, bueno, ¿cuántos cuadros hubieras? Y eso los contadores somos muy buenos, ¿eh? ¿Cuántos cuadros hubieras vendido por año, proyectado a 10 a 20 años de matrimonio, con 2 meses de vacaciones? Todo eso se puede valorizar. Entonces, esta persona se lleva un número de ese reclamo. Y como decíamos hoy, que no es lo mismo el 30% que nada, se lleva también un número que le da mucha paz a su corazón. Porque también mirando el número, decís, bueno, acá no le puedo echar más la culpa a nadie. Tengo un valor. Claro, tengo un valor ahí. ¿Sí? Larga, larga. Viene la abogada de no, quédate ahí. Sí, ahí viene ahora que venga, que entre los abogados. ¿La podés ver? Sí. Sí, la veo. Fíjate si puedes decirle, te veo. Te veo. Divina. Mucho más. ¿Cuánto por decir? Fíjate si puedes decirle, ahora sí te veo. Ahora sí te veo. ¿Otra vez? Ahora sí te veo. ¿Lo sentís o se lo decís porque te lo dije yo? Que la primera lo repetí. Fíjate hasta que te entre. Ahora sí te veo. Divina. Por acá, ¿lo puedes ver? Sí. Lo veo. Entonces, le vamos a decir, ahora te veo. Ahora te veo. Vamos a ir un pasito más, ¿te animás? Ay, mirá que no, era un pasito más en la cosa, pero me gusta que se acerquen. Bueno, fíjate si le podés decir, gracias por mostrarme lo esencial. Gracias por mostrarme lo esencial. ¿Cómo sentís eso? Que me hace bien decirlo. Ahora la mirás y le decís, dame un minuto. Dame un minuto. Dame un ratito. Dame un ratito. Necesito un poco más de tiempo. Necesito un poco más de tiempo. ¿Lo sentiste? Sí. Ahora sí. Tus padres. Fíjate si puedes decirles, queridos padres, Queridos padres, les pido les pido la bendición la bendición para hacerlo diferente. para hacerlo diferente. ¿Mejor? ¿Peor o igual? Buenísimo. Porque somos tan fieles a mandatos inconscientes que a veces resolvemos los conflictos como los resolvían nuestros padres, aun cuando no sepamos eso. ¿Bien? Fíjense si pueden decirle, querido hijo, Querido hijo. gracias
Gracias. Ahora sí. Ahora sí te veo mejor. ¿Llega la cuota o no llega la cuota? Hay que ver, en la cancha se ven los Yo que a mí me chicos. importaba la tarasca, nada más. Nosotras- Arriba, la billulla. La billulla, ¿se divide o no se divide? ¿Agarra o no agarra? Claro, Eso, todo muy pero lindo. el derecho sistémico no es abolicionista, diría Nugoli. La primera vez que lo escucho dije, ¿qué es eso? No, no excluye, no es que vos necesitas tu parte y él su parte. Claro, sí. Con Fíjate si podés emprendimiento. decirle. Con Gracias. emprendimiento. Gracias. Venían unas gracias que sale del corazón. Gracias. Gracias a vos. Soy madre. A partir de hoy tenés un lugar en mi corazón. Y desde el corazón le vas a hablar a tu hija, hijo que lo mandamos afuera, ¿te acordás? El que venía al estudio. Una amiga me dijo un día, cuando vienen los padres al estudio con los nenes tenés que comprar juguetes. Como cuando... Total son sordos los chicos, bueno, sí, con todo respeto, pero... Fíjate si podés decirle, querido hija, ¿Lo bien diciendo? Querida hija, escucha desde el corazón porque no está presente. escucha. A partir de hoy, A partir de hoy tenés permiso tenés permiso para amar para amar a tu papá. a tu papá. Porque acá te dieron permiso. ¿Mejor? ¿Peor o igual? Perfecto. Gracias. Gracias. Yo quiero llamar al abogado. Claro. Me encanta esa parte. Que venga la abogada. La dejamos a Mara. Pobre No, Mara. que se vaya a sentar, pobre Mara. Sí, un ratito. Gracias, Mara. Gracias. Psicóloga diría, lo que no se elabora se repite. Así que viene otro igual enfrente. Otro, Sí, porque la también vida hay te da- familias ensambladas ahora. ¿Por qué la ponemos de novia? Ay, no sé, con Fede. Fede. Gracias, Fede. A vos te puedo pedir. Ahí está. ¿Qué pasa si esta persona no elaboró como la otra, ¿no? Y se fue hecha chapa y pintura y sigue un poquito enredada en el barro? No es porque me haya pasado más de una vez. Se ríe, sí, ya lo sabe. Y por ahí se vuelve a tropezar con la misma piedra, ¿sí? Para sacar ese efecto medio mágico que uno costela y está todo bien, ¿no? Te va a volver a aparecer tu mamá, tu papá, y así, no, es que... Pero no, recuérdense que hay que elaborarlo, ¿sí? Y es como otra arista que se muestra para seguir avanzando. Entonces, si ella
no pudo elaborar todavía esta situación, este Brad Pitt, ¿sí?, va a atender, ay, Brad Pitt porque me gusta a mí, se dan cuenta de la edad que tengo, terrible, la edad mía, ahí se me cayó. Bueno, entonces, va a atender a ocupar el mismo, permiso Fede, el mismo lugar, otra vez, acá, ¿sí? Imagínense que ella se volvió a casar, todo así como los famosos, que se casan muchas veces, ¿no? ¿Sí? Y vuelve a tener un conflicto, ¿sí?, jurídico. ¿Sí? ¿Tiene contraparte? ¿Tiene con quién pelear? ¿Pelear? ¿Hay un lugar? ¿Existe realmente una pareja? Por ejemplo, que no llega al divorcio, ¿no? Pero ya se pone en pareja. ¿Hay pareja realmente? ¿O hay desorden? ¿Sí? Si uno, volviendo un poco para atrás, en la explicación que daba Soli hoy, decimos que hay muchos desórdenes que están desde el inicio en la pareja. Entonces, a la hora del conflicto, la cosa viene más empantanada todavía. Porque ya desde el inicio arrancó un poquito desordenado, ¿sí? Pero imaginemos que ella sí elaboró lo suyo, qué sé yo, y justo se topa con alguien que tiende a ponerse ahí, ¿sí? ¿Vos sos abogada? Bien, gracias. Ella justo es abogada. Imagínense que tiene un caso de familia que llega al estudio, un despelote bárbaro, ¿sí? Pero como ella, tal vez un ratito, le dijo a este muchacho, no, mira, acá me estás paternando, no es por ahí, maravilla, gracias. Yo ya tengo un papá repiola, que por lo menos me dio la vida, recuerden, ¿sí? Y que gracias a este papá y a esta mamá estoy acá, ¿sí? Le dice, amigo, a su lugar, vaya, que usted es Brad Pitt, vamos a tomar cerveza, cosas divertidas, y va a la pareja, ¿sí? Y puede mirar a este papá, ¿sí? ¿Puedes mirarlo un ratito más? Y fíjate si le podemos decir, querido papá, gracias por la vida. Y vamos a mirar acá a mamá, fíjate si le podemos decir, querida mamá, gracias por la vida. Hoy me doy cuenta que gracias a ustedes, soy mamá. Soy mamá. Porque a través suyo pasó la vida. Pasó la vida. ¿Cómo es decir esto? ¿Mejor, peor o igual? Mejor. Entonces ahí, con esa fuerza, puede mirar ahora hacia adelante, hacia su pareja. Y cuando viene un caso de familia al estudio, donde existe un progenitor un poquito complejo, ya no le va a decir el narcisista si no tiene diagnóstico, el innombrable, ¿cuántas cosas más, no? El ausente, gracias. ¿Cuántos más ustedes que están más en, qué más, qué otra cosa se le puede decir? Pero el ausente es muy bueno. El ausente, el HDP, bueno, si alguien en el Zoom quiere decir otra de las formas que se le dice. ¿Por qué? Porque Están llorando. ah, están llorando, bueno, sí sucede. Porque pasa que Acá también algunos, no se crean. el cacas, ahí está el cacas, el cuca. Gracias Susana, Delphi, gracias. El cuca, el cacas, todas las. ¿Por qué? Empieza, porque como acá ya transformó y le dio un lugar a ese papá, ¿sí?, en su propio sistema, a la hora de patrocinar a alguien,
sabe desde el interior la importancia que tiene para una infancia este sujeto. Que en la 3D tal vez es complejo y se equivoca, pero a nivel interno es muy importante darle un lugar, que pague el 30%, o que por ahí no puede estar presente, tiene una enfermedad psiquiátrica, es violento. No quiere decir que no tenga que cumplir la pena, como decía Nuboli en el encuentro pasado, pero hay un lugar que es muy importante que tenga en el sistema, sobre todo para proteger a las infancias. Si no, los niños se enferman o quedan escindidos ahí, ¿no? Como que andan como marionetas. Lo decimos las dos porque somos hijas de padres muy complejos. Personalmente, mi camino de transformación fue para darle un lugar a mi papá y de todo lo que me hizo falta. Eso me permite distinguir la importancia que tienen los padres para los chicos. ¿Sí? Aunque no sean perfectos, y les aseguro que el mío, lejos, lejos de ser perfecto. Papita. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Puede ser? Gracias. Muchas gracias. A los colaboradores, Muchas a los gracias. actores, a los... Gracias, Fede. Muchas gracias. No queremos más power. No, ya tenemos el power acá, en el pecho solar. ¿Podemos abrir a preguntas, Vero? Sí. Con micrófonos abiertos, con la mano, con la mano. Sí, vamos ahora a abrir un espacio de preguntas para las personas que... sí, antes queremos darle la palabra a Raúl Pardo, que está... Ahí, Raúl, te van a abrir el micrófono, que queríamos convocarte. Primero agradecerte por estar como un referente en la materia. Bueno, presentate vos mismo y es un honor que estés acá acompañándonos, así que si querés hacer alguna reflexión, retarnos, si en algo le erramos, también. Le mando un mensaje a Silvia. Sí, a ver, Silvia, que puede nos ser el tache. público, no. Así que bueno, te damos la palabra, Raúl, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Estás muteado, Raúl, todavía? A ver, ahí vemos, sí. Porque yo tengo el audio desde acá. A ver si ¿Me escuchan logramos. ahora? Yo creo que es esto, a ver, esto no. A ver ahí, no. No, porque lo tenemos desde acá. No, yo, bueno. Sí se escucha. Ustedes lo escuchan a Raúl. Nosotras no lo escuchamos. Ahí dice Raúl Pardo. ¿Ahora me Sí, escuchan? por si nos retaba, lo muteamos a las dos. Por si nos retaba Raúl. ¿Ahora sí? Esperen un segundo. Espera un momentito que vemos qué pasa acá, porque pareciera estuviera prendido. ¿Estamos ahora? Se escuchan en Zoom y no está. A ver si hablan un poquito, Raúl. ¿Ahora me escuchan? ¿Pueden escucharme? Voy a poner un auricular a ver si es más factible. ¿Me escuchan? Para que no tener eco en el salón. ¿Pueden escucharme? Esa configuración nos está complicando. Y si no me sumo al Zoom. ¿Está sumado acá el Zoom? A ver si lo abrimos ahí. Abrir ahí, claro, abrí ahora el micrófono. El parlante. No, el parlante. Si Acá. no, Ahí está cerrado. si no me sumo yo. El altavoz. Espera ahí. A ver ahora. Ahora Raúl. Ahora está muteado. Él está muteado. Claro, ahora está muteado. Pasa esto del eco. Ahí lo, esto no. No, Señor Pardo, ¿puede habilitar el micrófono?
Bueno, Ahora sí podemos hablar tranquilas. ¿Querés? Si haces. A ver, Raúl, que hable. No, Raúl, no le permite dar el micrófono, ¿ves? Bueno, bueno, mientras que hable, lo vas a solucionar. sí, mientras él lo ahí está soluciona. peor. Y Raúl también. Ahora me escuchan. Sí, gracias María de los Ángeles. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Bueno, perfecto. Chicas, felicitaciones. Me parece que han dado una imagen magnífica de lo que es el tema de las relaciones humanas y los principios relacionales que tienen las constelaciones que trajo Bert Hellinger a través de las constelaciones. Creo que el tema que mencionó Solange ahora, en última instancia, me parece que es importante, que es el tema de que en la separación y en el proceso de separación, creo que no completamos bien el duelo. Este es un tema que es el tema recurrente y que se repite, que de alguna manera el dolor es necesario para nosotros seres humanos para aprender. Es una emoción necesaria para el aprendizaje. Cuando estamos en el medio del dolor, lo odiamos. No queremos que perdure, no queremos que esté. Entonces, nos resulta muy difícil hacer un tránsito. Y cuando no transitamos por el dolor, estamos en el escalón de arriba del dolor, que es el enojo, el conflicto. O sea, siempre que hay enojo o conflicto, debajo hay dolor. Y yo creo que el tema central en las separaciones pasa por eso. El duelo se hace naturalmente cuando hay una ruptura o cuando muere alguien, pero acompañar ese proceso implica tocar el dolor y muchas veces nos quedamos detenidos en el enojo. Así que esta puede ser una vía muy importante para poder hacer que las personas se hagan conscientes de que están en un escalón más arriba del que tienen que estar para poder resolver esta situación. Maravilloso lo que dijeron, no quiero ocupar más espacio. Sigan adelante y me parece muy lindo lo que están haciendo. Digamos en las ¿sí? No, en relación a esta cuestión de la liquidación de los bienes y la sociedad conyugal, sí. Más allá de todo lo que se planteó, la cuestión del vínculo que uno tiene con el dinero, dentro de lo que es el sistema, ¿tiene alguna relación con, más allá de lo que plantearon los padres, ¿no? ¿Alguna cuestión más que se pueda tener en cuenta para los abogados que son familia? Porque lo patrimonial y la liquidación de la sociedad conyugal es conflictiva por todo lo que plantearon, pero digo, más allá de eso, en el sistema de origen, ¿hay alguna cuestión más que se pueda añadir o tener en cuenta en relación al contacto del dinero, cómo uno lo maneja y la relación con sus padres? Esto de los roles. Es muy amplia, pero es bastante concreta la No, pregunta. te entendí. Yo, pues son en 6, separaría un poco el tema del conflicto y el tema de la relación con el dinero. Porque en cuanto a la relación con el dinero, es la relación con el dinero.
La liquidación de sociedad conyugal es y no es dinero, o sea, sí tiene que ver con una cuestión patrimonial, pero habría que ver, como nos gusta decir a todos, el caso concreto, digo, eh, si lo que puja por ser visto es una cuestión que tiene que ver con algo patrimonial a nivel transgeneracional o tiene que ver con ocupar el lugar correcto en el ciclo de la vida o no haber sido vista o visto durante mucho tiempo por no haber ocupado ese lugar correcto. Porque en un matrimonio donde uno de los progenitores se dedicó a algo, no importa qué, pero no a ocupar su lugar como cónyuge, es posible que durante esos años el otro no lo haya visto. Entonces, no considera que el otro ayudó al incremento patrimonial. Y luego al dividirlo entiende que el otro no le corresponde. Bien. Entonces, eso también demanda, como decía Raúl recién, un proceso de duelo y esto de decir, bueno, es el merecimiento, pero no es el merecimiento de Instagram, ¿no? Yo merezco, ¿no? Sino que tiene que ver con decir, bueno, yo ocupo mi lugar en el ciclo de la vida y desde ahí, desde esa posición ordenada, le solicito al otro cónyuge la división. Y respecto de, desde mi punto de vista, tiene más que ver con el tema de ser visto o vista que con una cuestión patrimonial en sí. ¿Sí? Pero habría que ver cuál es. ¿Se te ocurre un caso posta como para que podamos verlo? No, porque por ahí a mí me suceden los casos que se repiten mucho en las historias de las parejas, de cómo los padres de los distintos grupos familiares se vincularon con lo patrimonial, lo repiten algunos de los dos integrantes o los dos. Entonces como que uno trata de resolver el problema que está acá, pero ellos, como mostraron hoy, no resuelven cada uno el que tienen más arriba. Entonces se siguen repitiendo los ciclos como la violencia. Y los hijos de esta pareja repiten el ciclo y no sé hasta cuándo va a ser si es que alguno, bueno, modifica o se ubica en el lugar que quiere ubicarse o lo trata o lo aborda. Ocurre que hay veces que no hay voluntad de cerrar esos sí, ciclos sí, también, ¿no? Y eso es válido. Habría que ver en la situación concreta, pero para volver a tu pregunta, lo importante es separar la cuestión del incremento patrimonial con el lugar correcto en el matrimonio, porque los desórdenes vienen más por lo vincular que por un tema de vínculo con el dinero en sí, lo que no significa que no esté presente también. Me refiero a un caso concreto, es el esposo fue siempre, digamos, en el aspecto patrimonial económico, digamos, mantenido por su mamá, y cuando repite el mismo rol y se ubica en el mismo lugar con la pareja, entonces pretende que la mujer que tiene, ahora que está en un ciclo de una etapa de divorcio, siga sosteniéndolo de la misma manera que lo hizo su madre cuando él no estaba en el matrimonio, o durante el matrimonio también. Bien. Por eso creo que está bien lo que decís, los vínculos, claro. Pero digo, bueno, como que se van repitiendo y los hijos también van viendo eso. ¿Y cuál es modelos. ¿Tu cliente cuál es? La mujer. La mujer. Que sostiene a los hijos, al ex marido, y bueno, a veces a la suegra también la negra. Bien, claro, qué bueno. Sí, la suegra empaquetada. Por ahí, ver que, porque viste que no se podía hacer pagar al que no quiere pagar. No, esa parte ya. Malísimo, pero bueno. Por ahí ver cuál es su lugar ahí, el de tu clienta, digo, ¿qué busca ella o qué buscó ella en ese vínculo? ¿Qué está buscando ella a través de un otro dentro de su sistema familiar? ¿Sí? Si ella es una de las chicas que estaba acá, ¿qué estaba buscando acá enfrente para resolver algo de atrás? Porque decíamos, los conflictos, como la profesión, se heredan, no porque seamos todos escribanos, ¿no? Todas esas cosas, sino porque tiene que estar relacionado con una pulsión
que nos lleva también hacia la vida. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Ahí te llevo el micrófono. O comentario también pueden hacer. ¿Qué? Se corta con cuchillo hoy, ¿eh? El aire. No, yo escucho los discos rígidos que hacen... ¿no? Sí, en realidad yo quería un poco complementar a lo que dijo Verónica, que bueno, mi punto de vista es que el vínculo con el dinero es un tema. Quizás lo hablo autorreferencialmente, pero sí, no sé, en el derecho sistémico, que entiendo por lo que estamos viendo, por lo que vimos en estas dos hermosas capacitaciones, hay que ordenar la ley de jerarquía, la ley de pertenencia y demás. Pero sí soy una convencida que cada uno de nosotros, como dije la vez pasada, que todos los sistemas familiares están desordenados, todos debemos ordenarnos porque no creo que exista una persona que tenga todo perfecto y se da, por supuesto. Mi mamá, una sola y es mi mamá. Bueno, fantástico. Quiero estar con tu mamá y quiero hablar con tu mamá, de hecho lo voy a hacer. Sí, digo, me da esa sensación de que el vínculo con el dinero tiene mucho que ver. No sé si en el derecho sistémico, se mete en ese, por lo que dijiste vos, Solange, no. Gracias. Sí, lo que pasa es que el vínculo con el dinero es para un taller de 6... ¡Ahí está! ¡Ay, no está! ¡Ay, gracias! Gracias. De eso vamos a hablar. Ahí, ¿querés que lo lea, Soli? Dale, por favor. Dice, María de los Ángeles 15, creo que se dice así, que es, bueno, que está en Mar del Plata. Dice, bueno, querida Soles, les dejo un abrazo enorme, bueno, todo muy lindo, lindo. Dice, los esperamos en el Instituto de Derecho Sistémico en Mar del Plata el próximo 9 de abril para seguir repensando nuestras prácticas profesionales desde esta mirada. El 9 de abril, ¿no? Vamos a hacer una capacitación sobre honorarios, una charla donde vamos a trabajar estas dinámicas de la relación con el dinero a la hora del cobro de honorarios, como eso sale de abajo del iceberg y empieza a No tienen que ir pulsar. hasta Mar del Plata. No, porque es online online. también. Es en el Que colegio. tiene la excusa de ir a Mar del, está bueno, pero va a ser online. Gracias, Ángeles. Ángeles es la nueva presidenta de la Comisión de Derecho Sistémico del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Y el año lo vamos a inaugurar el 9 de abril con una charla de Derecho Sistémico y Honorarios, como vivir de la abogacía hoy. A ver, Jorgelina Barreda pregunta. ¿Querés leer? Leo yo. Léelo porque lo puse para eso. ¿Podemos llevar nuestros clientes para poder ver las dinámicas familiares en procesos que tenemos estancados? Hacer interconsultas donde, muchas gracias. Adhiero a tu pregunta. Y sí, la idea, sí, por supuesto, se puede invitar a los clientes que tenemos atravesando este tipo de procesos a hacer consultas, ¿no? ¿A eso se refiere la respuesta? Sí. Sí, yo creo que, no sé si preguntas esto, Jorgelina, pero yo te voy a contestar esto. Lo importante es que entender en esto de que, como les contábamos hoy, en esto de que somos hermanos, sin serlo, somos una red interconectada y los vínculos nos ligan. Y a nivel profesional, pensarnos como solucionadores seriales de algo, como abogados, es una profesión, nos condena a la soledad y a la no solución de los problemas. Entonces, siempre como abogados o como profesionales que podamos pedir la colaboración de otros profesionales, incluso colegas, ¿no? Pero en este caso podemos llamar a un facilitador sistémico. Lo importante es cuando abrimos el campo, que nosotros le decimos el campo sistémico de las constelaciones, es ver desde dónde lo abrimos, ¿sí? Para que sea ordenado, para no decir, ¿sabes qué? Vuelvo a la oficina y le digo a mi cliente, ¿sabes cuál es tu problema?
a tu clienta. ¿Sabes cuál es tu problema, Vichy? Es que vos venís repitiendo porque cuando tus ancestros se cayeron del barco, que venían de, como los monos, como dijo un, bueno, no, un chiste, no, la idea es, si tengo la autorización para constelar el caso, salvo que la persona esté totalmente física y moral y mentalmente incapacitada, que vaya y que haga su laburo. Porque como dijo recién Raúl Pardo, lamentablemente, como humanos, aprendemos a través de las experiencias dolorosas. Entonces, en esto de ocupar nuestro lugar en el ciclo de la vida como profesionales, es darle la posibilidad al otro, reconocerle el derecho a sufrir también, que es también el mío. Me acuerdo cuando en algunos talleres de constelaciones decían, no abraces al que está llorando, no lo consueles, déjalo llorar. Yo digo, ay, ¿por qué? Me está partiendo el alma cuando llora. No llores Solo más, se podía por un favor. pañuelito dar. Claro, el dolor del otro me conmueve. Entonces me genera un movimiento en esto de que me conmueve. La propuesta es trabajar con otros profesionales, ¿sí? Colaborar. El derecho colaborativo creo que lo tiene resuelto este asunto. Y también quería agregarte, Jorge, que por supuesto, nosotras al aplicar derecho sistémico, si bien lo técnico no lo abordamos todos los casos nosotros, sino, bueno, tenemos como un equipo, sí lo sistémico. O sea, hay personas que tienen la perspectiva sistémica, que saben de este conocimiento de las leyes, que pueden derivar a nosotros para trabajar este tema, y luego siguen la parte técnica con el otro abogado. Nosotros a veces trabajamos con personas que tienen abogados patrocinantes y que tienen su lugar para esa parte, pero esta partecita la elaboran con nosotras en el estudio. Elsie también siempre dice que tener el conocimiento técnico a la hora de abrir una constelación, o sea, ser, como soy, abogada y especialista en derecho sistémico, hace que es más rica la constelación, ¿sí? Porque sabe bien los actores que poner, o sea, los representantes que poner, las dinámicas que aparecen. Entonces eso es interesante. Y en esto de ser también inter y transdisciplinarios, creo que y armar la red. Por eso también hacemos estos encuentros, para conocernos, para saber que muchos caminamos el mismo sendero y que tenemos ganas y que no estamos solos, ¿no? Y que tenemos ganas de trabajar de esta forma. Gracias. ¿Más dudas? Sí, acá. Ahí voy. Bueno, hola, buenas tardes. Me gustaría, es un tema que me gusta, por eso estoy acá. Me gustaría saber de la práctica, teniendo quizá ustedes un cliente con un conflicto de familia que accede a constelar o a trabajar sistémicamente con ustedes, que fructifica el aprendizaje o visualiza, interioriza lo que tiene la constelación para dejarle. Y después de eso, ¿cómo ven ustedes en la práctica, pasándolo al plano 3D, los escritos, el expediente y la contraparte después de todo este movimiento energético, sin contar detalles, pero si tienen alguna experiencia que contar? Sí. ¿Sabés que cuando hablabas, me acordé de un caso que trabajamos en el Juzgado Civil y Comercial 1? Bueno, tenía como ciertas particularidades la situación. Estoy tratando de borrar a las partes para que solamente me quede la respuesta. Un buen jugado, bueno, ¿Eh? un buen jugado también. Un buen jugado, bueno. Valorar, pero valorando. Bueno, y lo que trabajamos en ese caso, que la persona, una persona muy humilde, con muy pocos recursos de todos los estilos, no solamente económicos, había tenido diferentes letrados patrocinantes, iba cambiando, no podía sostener el patrocinio continuo, y la otra parte estaba dispuesta a llegar a un acuerdo. Entonces, en el juzgado llamaban a las partes para una audiencia, pero
esta parte a la que nosotros le llamamos la pobrecita, porque así la llamaban los miembros del juzgado, no podía sostener el patrocinio, entonces no podía llegarse al acuerdo, y cuando estaban en proceso de negociación para la firma del acuerdo, se caía porque renunciaba al Estado patrocinante. Y en esto ocupa nuestro lugar en el ciclo de la vida, y no ayudar de más. Cuando pusimos en la constelación el representante de esta parte de la pobrecita, lo que decía esa persona, el representante, es que se sentía como muy menospreciada por la mirada del juzgado. Cuando el juzgado se estaba deslomando para que ella pueda llegar a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, en esto de qué consecuencias tiene, el movimiento que surgió ahí es darle su lugar, o sea, devolverle la posibilidad de atravesar ese conflicto con todo lo que lleva un conflicto. Y se pusieron en su rol de juzgador y abandonaron el rol de el juzgado tiene que solucionar todos los problemas. Al tiempo, con una constelación que no la voy a contar en detalle, y al tiempo la persona pudo sostener ese patrocinio, se llegó a un acuerdo y se terminó el proceso judicial. Ahora, fue un acuerdo beneficioso para todas las partes, no sé, lo que sí, el aprendizaje es que cada uno tiene que ocupar su lugar en el ciclo de la vida. Como profesionales es independiente al lugar a donde nosotros ejercemos nuestra labor. En mi caso, yo trabajo en la Dirección de Cultura y Educación, y yo me acuerdo que una vez mi jefa, que está ahí sentada, me dijo que yo estaba mirando demasiado a los docentes. Y me dice, claro, ¿cuál es tu lugar? Ella, sin saber que me estaba diciendo esto, me lo estaba diciendo. Me dice, ¿cuál es tu lugar acá? ¿Vos estás resolviendo o estás trabajando por el docente o por la educación o para los chicos que necesitan que este proceso se termine o tome este rumbo? Cuando nosotros sabemos cuál es nuestro lugar en el ciclo de la vida, también sabemos hacia dónde tenemos que ir y cuáles son las limitaciones que tiene nuestro rol. Porque todas nuestras funciones tienen un marco también. Entonces, respecto a los resultados, lo que podemos decirte es que esto que decía Soli recién, la espuma baja, ¿sí? El nivel de belicosidad o de todos los expedientes que hemos constelado baja. No siempre se llega a un acuerdo, pero el acuerdo tampoco es nuestro norte, ¿sí? Y en algún momento tuve que replantearme eso, porque constelábamos y no llegaban a un acuerdo. Entonces yo digo, bueno, falló la constelación. Pero bueno, no es un fin en sí mismo. Por ahí es generar un espacio de que se vean, nada más. Y saber también en esa dinámica del conflicto cuál es mi lugar. Por ahí a veces como consteladora, por ahí como abogada. Gracias. ¿Alguien más por acá? Una reflexión. ¿No? Ay, ¿cómo están todos? Me quedé con lo del dolor y el enojo. Ah, vamos a hacer un juego. Vamos, tres. Porque para mí va de la mano. Acá muchos enojones, Claro, enojonas. vamos, tres. Yo ahora. principalmente. Otra más, acá. Atrás de ella. ¿Sí? ¿Puede ser? Estás adelante, te hicimos parar todo. A ella la vamos a llamar amor. A ella dolor. Y a ella enojo. Y yo soy Solange Carolina Nuvoli, abogada. Y cuando yo miro a una persona, lo que veo es esto. Detrás de eso hay otras capitas, ¿sí? Entonces Guillermo Leone dice que el enojo
es la medida del dolor. Y el dolor es la medida del amor. Entonces, cuando algo enoja mucho, es porque duele mucho, y si duele mucho, es porque hay mucho amor. Gracias. Gracias. ¿Se entendió más o menos? Sí. Usamos los vínculos. Usamos los vínculos en el estudio, porque si no, que tienen que venir 15 cada vez que tenemos que trabajar. Claro, los vínculos son unas pesitas de madera, si no las conocen, y bueno, y ahí Las trajimos otra vez. no nos la olvidamos de nuevo. Pero Igual bueno, está estamos bárbaro así. así, porque así que se puede hacer. Cuando lo Toda pasás la por el colaboración cuerpo. Y sí, siempre cuando hay personas, si es en modo grupal, como decíamos el encuentro pasado, a veces es difícil y es un desafío, porque a nadie le gusta ahí mostrar, exponerse, pero nosotras trabajamos también a ciego. ¿Qué quiere decir? Que nadie sabe qué está representando, y a veces doble ciego es que no se sabe ni qué cosa, ni quién está representando cada situación. Y es muy revelador también, porque empezamos a ver cómo hay movimientos que se producen igual sin saber nada. Y después tal vez en una sesión posterior hacemos la devolución. Entonces de esa forma también se puede trabajar muy bien. Y sobre todo porque por el secreto profesional, ¿no?, que nos rige. Estás riendo. No me acordé de uno que se puso arriba de la silla y hacía así, y estaba convencido que representaba, claro, era el enojo, y estaba convencido que representaba al jugador. No. Todo el poder sentía que tenía, claro, sí tenía todo el poder, representaba el enojo. Hay también a ver, una psicóloga. Como psicóloga forense, este va a ser el tema, supongo, de otro encuentro, si quieren venir. Parte 2. Parte 2. Como pobre Vero, que se ocupa de todo, gracias, Vero. Como psicóloga forense necesito trabajar el cobro de honorarios en causas donde los condenados en costas no quieren o no pueden pagar. No, son todas suposiciones. Ven como Delphi dice, necesito trabajar el cobro de honorarios en causa, ¿no? Porque como uno, ¿desde qué lugar está uno? Siempre nos podemos mirar nosotros, ¿qué hacemos como profesionales en ese lugar donde nos ponemos? Ayudando de más, la ayuda que no ayuda, sin elaborar lo propio y trasladándolo también al estudio, porque a veces son repetidos. ¿Por qué tengo siempre el mismo estilo de...? Nunca me pagan al final. ¿No? Entonces ahí hay que hacer un movimiento propio para acomodarse mejor y de esa forma que el dinero fluya. Entonces, ven como siempre nos miramos como el ombligo, eso es muy importante. Es un acto de profunda humildad a la hora de ejercer la profesión, que se necesita mucho para realmente estar al servicio de la reconciliación. Recordemos que la idea es que los clientes nos traen un problema y nosotros les devolvemos una transformación, como se vio hoy, ¿no? Como una familia puede seguir, porque la familia cambia de forma, pero esos papás de esos niños siempre son padres, no son más esposos, cónyuges, eso ya está, pero sí siempre son padres. Entonces como que esa es la protección, eso es estar como al servicio de la paz y de la reconciliación. Sí. No sé si seré suficientemente explicativa. En el caso en que se planteaba hoy, donde la mujer lo que planteaba era, yo necesito ser reconocida y que se me valore por el tiempo que yo perdí, digamos, a través de esta época en la cual crié a mis hijos y tuve un coste de oportunidad de poder hacer lo que yo quise hacer. En ese volver atrás y hablar con los padres, con posterioridad a la figura del cónyuge que ocupaba el lugar del padre, pero en ese enfrentarse con los padres, ¿podría darse vuelta y enfrentarse con ella misma
años atrás y darse cuenta que en realidad ella estaba cómoda en ese lugar o ella quiso ocupar ese lugar sin plantearse otra posibilidad y que ese planteo de que perdí una es en el momento del enfrentamiento? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, yo te entendí perfectamente. Gracias. Sí, es como recorrer, es un punto final en un camino de vida que sigue. Lo importante es dos cosas. Uno, que en ese marco la culpa es buena señal, porque cuando tengo culpa estoy actuando como en contra de lo que Bergelinger llamaría la buena conciencia. Puede haber una evolución en mis pasos. No toda culpa, ¿no? Pero en ese marco. Pero también es sin reproche, ¿no? Porque cuando acompañamos, y bueno, pero vos que todos los años que estuviste cómoda ahí, podemos resignificar esos años de otra forma. Y ahí creo que como abogados tenemos pocas herramientas. Hay otros profesionales que la tienen más clara, porque la abogacía, hay veces que nos malcopamos con el enojo, como vemos mucho esa parte de nuestros clientes, es difícil trabajar con otras emociones, ¿sí? No llegamos a esa profundidad, no por incapacidad, sino porque no está dentro de nuestro rol. Nuestro rol está más marcado al corresponde tanto o cuánto, nada más. Entonces, si yo acá veo que hay algo más, llamo, a ver, Álida, Bartolelli, ¿no? El del listado de quienes pueden llegar a acompañar. Y sugiero. Y digo, bueno, por ahí no quiere, ¿sí? Pero lo importante es, tiene sentido esto que decís, pero desde la abogacía no mirarlo desde el juicio. Y quisiera agregar que en esas reflexiones, que son muy profundas, tenemos que tener mucho cuidado porque en ese darse cuenta, a veces nos juzgamos un montón y tras que la persona está atravesada por un dolor, uno le dice, ay, pero te tendrías que haber hecho cargo de todo, ¿no? Esta fue tu elección. Y ahí es donde hay que entrar descalzos en el corazón del otro para hacer esos aportes. Puede llegar a subestimarse o menospreciarse. Sí, y sabes que en la práctica creas mucha resistencia, te quedas sin cliente a veces. Claro, porque se siente como, ¿no? Claro, juzgado, encima que viene por otro tema, entonces hay que tener mucho cuidado al utilizar estas herramientas en estos ámbitos. Y vuelvo a lo anterior cuando decía Soli que hay que estar atentos a lo que el cliente, ¿sí? A los que acá hay personas que practican la abogacía sistémica, es tener mucho cuidado con tener en cuenta lo que el cliente viene a pedir. Tal vez quiere una división de bienes y hasta ahí. No se quiere hacer cargo de todo aquello que debería hacer cargo. Y ahí hay que ser muy prudentes y muy respetuosos, porque si no, no solo ayudamos de más, sino somos los últimos en el sistema de cada uno de nuestros clientes. ¿Vieron eso de la pertenencia y que veíamos? Nosotros somos el último orejón del tarro. Nos tenemos que ocupar de nuestros propios sistemas. Entonces, siempre con mucha humildad. Eso es súper importante también. Bueno. ¿Estamos? Sí, porque son dos agradecimientos. Bueno, nosotras les agradecemos a todos por venir. Gracias a mi abuela, la Baba, que estuvo presente. Gracias, Baba. Gracias. Y bueno, gracias por tratar primero por esta escucha atenta y con el corazón abierto y respetuosa. Si se movieron fichas,
Diría Ercilia, hay cosas que se cocinan a fuego lento, así que déjenlas. Eh, Gracias a todos los que estuvieron en el Zoom, eh, por sostener este espacio también. Gracias, Vero, por abrirnos el espacio del Colegio de la Abogacía a través del Queda abierto, Instituto. ya la presidencia queda abierta desde el Instituto de Familia y obviamente del colegio también. Que le golpeo la puerta, se me hizo para quedar bien. Yo, No. te hago chistes porque no es mi colegio. No, Si tuviera el consejo realmente, o sea, en me realidad, haría la canchera. para nosotros es necesario y enriquecedor ver otras perspectivas, como dijo Marina, porque no es que lo dijo para quedar bien, sino que lo dijo porque es la realidad. Otras perspectivas de abordaje del derecho de familia y otras incumbencias o otras temas del derecho. Pero de familia, sobre todo, porque todos los que ejercemos todos los días la profesión sabemos que, como dijeron, el juzgado a veces no resuelve todo, ni puede resolverlo tampoco, y a veces los abogados también nos quedamos a medio camino y nos sentimos un poco frustrados porque no estamos pudiendo con el rol que tenemos nosotros. Bien. Entonces está bueno que se sumen otras profesionales. Gracias. Gracias a los chicos, a Ale Y Leandro. y Leandro, y a Diego que no está, por ayudarnos con la técnica, que sin ustedes, fíjense, No me sale nada. fíjense cómo lo intentamos, así que gracias. Bueno, espero verlas y verlos pronto. Gracias a las chicas del Instituto de la Barría, del Instituto de Derecho Sistémico de Mar del Plata. Gracias a Sol, a los miembros del Observatorio de Habilidades Blandas y Derechos de la UDE. A los también. clientes que estuvieron ahí, los que algunos se conectaron un ratito. Y también les queremos, bueno, al principio pusimos nuestros contactos, ¿sí? Otra vez, ¿se puede compartir? Ahí, sí, está al principio. ¿Tenés Tenés que conectado? volver al salir del Zoom y ir al. Bueno, compartir. ¿Acá? No. No hay. Y si no, bueno, lo pueden anotar. En Instagram nuestro es soluciones.conscientes, que es el nombre de nuestra empresa, y ahí encuentran cada uno de nuestros Instagrams, Solange Nuoli, Solange.barreda. Y bueno, ahí pueden escanear y tienen los WhatsApp. Estamos abiertas a todo tipo de consultas, a copensar estos temas. La idea de este 2026 para nosotras es hacer red, así que estamos súper dispuestas a todas las propuestas que quieran. Intentamos no juzgar demasiado, creo que es una filosofía de vida para nosotras. Les agradezco a todos por estar, por la escucha, el respeto. Y el próximo, bueno, es el 9 de abril, doy los avisos parroquiales. El 9 de abril vamos a trabajar este tema de horarios. Seguramente, bueno, ahora que Vero nos abrió la puerta, a decir, no, vamos a trabajarlo acá en La Plata, pero Seguramente vamos a organizar vamos a organizar. A lo largo del año. Nosotros tenemos una distribución del colegio que va a también instituciones que va a llevar un tiempo, pero en el mundo vamos a Claro. organizar. En principio, el 9 de abril vamos a hacerlo. Si quieren cobrarnos, van a llamar. Claro, si no se dedican a estudiar, que está muy bueno. Está muy bueno. Y bueno, el 9 de abril es en Mar del Plata, vamos a hablar de honorarios y nosotras vamos a dar un taller online, que siempre es así, ¿no? Teórico y práctico, para si tienen casos que traer o clientes, que va a ser el 16 de abril a las 18 horas. Así que hay tiempo, nos pueden contactar por si tienen algún caso complejo que quieran que veamos, hacemos una entrevista previa o se suman ustedes. Bueno, están abiertas todas las posibilidades para este espacio grupal y online donde vamos a trabajar con constelaciones jurídicas y organizacionales, así que bueno, queda abierto también para los que se quieran anotar la fecha y ya está, ¿no? Bueno, y muchas gracias.